Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video y a esta nueva serie que es básicamente sobre resolver ejercicios de programación, ya sean plataformas como LeetCode, HackerRank o alguna otra que nos encontremos y veamos algunos buenos problemas. Pero bueno, eh, vamos a ver este primer problema que es muy sencillo pero que tiene cosas interesantes. Este problema es el 344 de LeetCode, se llama Reverse String. Y es muy simple, nos dice que escribir una función en donde el input string es dado por un arreglo de caracteres, en este caso por la variable s. De hecho, aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo número uno que nos dice que el string es hello y por ejemplo vemos la salida que es ole. En el ejemplo 2 tenemos que el input es Hana y la salida es básicamente lo mismo, pero nos damos cuenta que están invertidos porque la H está en la primera posición y la H mayúscula está en la última posición. Entonces, vamos a ver cómo podríamos resolver el ejercicio de una manera gráfica y posteriormente vamos a escribir la solución en Python. Entonces, vamos a pasar a escribir uno de los ejemplos para verlo un poquito más gráfico y esto nos servirá para codificarlo posteriormente. Vamos a escribir el ejemplo hello y vamos a escribir su salida, que en este caso es ole. Vamos a escribir también la cantidad de caracteres, que en este caso el tamaño es 5. Y vamos a ver aquí qué patrones sigue. Vamos a ver que es muy simple. Por ejemplo, tenemos la letra H y lo que queremos hacer es moverla en donde está la letra O. Igualmente, la letra O vamos a moverla donde está la letra H. En esta primera iteración, todo esto podremos decir que es una iteración, quedaría de la siguiente forma. La O, la E, la L, la L y la H. Esa sería nuestra primera iteración. En la segunda iteración sería mover la E con la L y la L con la E. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos daría es el resultado final, que es esto de aquí. ¿Ok? Entonces, este carácter de en medio no lo intercambiamos porque no hay algún otro carácter con cual intercambiarlo. Entonces, ese, si la cantidad de elementos es impar, ese siempre queda en medio. Si es par, obviamente todos van a poder intercambiarse. Entonces vamos a desglosar esto un poquito más para verlo más a detalle. Vamos a volver a escribir aquí hello. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sobreescribir primero la H o primero la O poniendo la H. Entonces, en esa primera iteración, que sería este para acá, quedaría de la siguiente forma. H, E, L, L y H. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos perdiendo el segundo, el último elemento que es la O. Aquí lo que tendríamos que hacer es, antes de sobreescribir esta O, guardarla. Para eso podríamos crear una variable auxiliar, que en este caso nos estaría guardando el último elemento, que es la O. Y ahora sí podríamos sobreescribir la H con la O. Entonces quedaría de la siguiente forma. O, L, L, H. Que esta sería una iteración. Estos serían los pasos intermedios que vimos aquí, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso sería prácticamente igual, simplemente que sería con la E y con la L. Y sería crear una variable auxiliar, guardar el penúltimo carácter en este caso, que sería la L. Y el primer movimiento, por así decirlo, sería de la siguiente forma. Sería la H, perdón, esto ya sería a partir de este resultado que obtuvimos. Entonces sería la O, la E, la L, la E y la H. Entonces ese sería el resultado. Ahora aquí ya tenemos la variable auxiliar, entonces podemos sobreescribirla. Vamos a sobreescribirla, entonces iría aquí. Y este sería nuestra segunda iteración, que sería la cantidad de pasos necesarios que estamos haciendo para poder llegar al resultado.
Aquí lo que vamos a usar es básicamente dos punteros. Voy a borrar esta, esta flechita de aquí para poner los dos punteros y vamos a dibujar aquí el puntero. Entonces estaría un puntero en esta posición y el otro en el último carácter. Esta sería la posición inicial y conforme se vaya iterando sobre la cantidad de caracteres o sobre los caracteres, se van a ir moviendo de tal forma que se van a ir juntando los punteros. Entonces esta sería la primera iteración. En la segunda iteración se moverían los dos, que sería en la E y en la L, y estarían haciendo el intercambio. Obviamente aquí ya no se moverían porque los dos estarían en el mismo lugar, entonces no hace falta que se muevan. Y bueno, lo que vemos aquí es que se resuelve en dos pasos y eso es gracias a esos dos punteros que estamos utilizando. Entonces, lo que vamos a poner aquí es que la cantidad de iteraciones, vamos a representarlo con una i, perdón, va a ser igual a la cantidad de la longitud del arreglo. Vamos a poner que esto es S, como en el ejemplo de LetCode, entre 2. Si esto es 5, 5 entre 2 nos daría 2.5. Esto lo que podríamos hacer es pasarlo a 2 porque el punto 5 representa la L, en este caso la L que queda en medio. Y sabemos que no hace falta intercambiarla porque no hay con qué otro carácter intercambiarla, al menos que con el mismo, pero eso, bueno, sería básicamente lo mismo. Entonces, esto sería, nos daría como 2, que es la cantidad de iteraciones que estamos haciendo. Si por ejemplo tenemos aquí hola, eh, lo que estaríamos haciendo es poner nuestros dos punteros en la H primero y en la A. Esa sería nuestra configuración inicial. Y estos se estarían moviendo. Entonces en la primera iteración quedaría de la siguiente forma. La A quedaría aquí, la O quedaría como está, la L y la H. En la segunda iteración los punteros se mueven. Vamos a representar esta línea significa que ya no están ahí. Entonces los punteros se mueven, este se mueve a la O y este último o este segundo se mueve a la L. Entonces, donde estén los punteros es donde se van a intercambiar los caracteres. Entonces aquí intercambiamos eso a partir del resultado anterior, que es este de aquí, y esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría como esta sería la salida. Igualmente, si tuviéramos un arreglo de caracteres con 100, por ejemplo, sería prácticamente lo mismo. Entonces, aquí ya hemos definido eh, un poquito cómo funciona o cómo podríamos resolver este problema. Y bueno, vemos que vamos a reducir bastante la cantidad de iteraciones. No vamos a tener que recorrer todo el arreglo. Entonces vamos a pasar a LetCode para codificarlo. Aquí en LetCode vamos a resolverlo con Python 3 en este caso. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una variable que se llama sizeStr, que en este caso voy a guardar ahí la cantidad de caracteres que tiene S, que en este caso es una lista de caracteres, aquí no lo dice. Y posteriormente voy a crear un arreglo, que en este caso será un for, y aquí será un sizeStr, es decir, la cantidad de caracteres entre 2. Esto sabemos que si es un número impar, nos va a dar 2.5 si son 5. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente convertirlo a entero para que no lo baje al número más pequeño, que en este caso, si son 5, sería al 2. Entonces, esa sería la cantidad de iteraciones que va a hacer. Aquí, dentro de este ciclo, es donde va a ir básicamente toda la lógica, que vimos que es bastante simple. Vamos a ocupar dos punteros, que en este caso el puntero que va a estar, el segundo puntero vamos a declararlo como current last char post o algo así, puede ser cualquier nombre. Y le voy a poner size str menos 1 menos i,
que en este caso el -1 es porque aquí obviamente la cantidad es 5, pero la posición es 4. Entonces es por eso que está el -1. El -i es básicamente porque empieza en 0. Entonces conforme se vaya pasando a cada iteración, el i va aumentando, el puntero tiene que ir reduciendo para irse moviendo en la cadena de caracteres. Que en este caso en la primera posición o en la primera iteración sería 0, en la segunda iteración sería 1, entonces 4 menos 1 sería en la posición 3. Y así sería básicamente hasta que termine el ciclo. Entonces aquí vamos a crear nuestra variable auxiliar, que en este caso vamos a guardar la última posición, que es este puntero de acá. Vamos a ponerlo. Y este sería el último carácter en la primera iteración. En la segunda iteración sería el penúltimo y así con cada uno de los caracteres. Posteriormente ya podemos pasar a sobreescribir este carácter o el que se encuentra en esta posición porque ya lo tenemos guardado en una variable auxiliar. Entonces vamos a sobreescribirlo. Vamos a poner el puntero current last chart position y vamos a sobreescribirlo con S en la posición I. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bastante simple, es poner S en la posición I de guardándole el auxiliar que pusimos más arriba, que es este de acá. Y básicamente esta es la lógica del programa, es bastante simple, entonces ya está. Entonces imprimimos esto y vemos que en el primer resultado nos da aceptado. Entonces básicamente si ponemos un caso de prueba personalizado, por ejemplo, vamos a poner aquí cualquier carácter, da igual, por ejemplo, vamos a poner todo esto. Esto tendría que aceptárnoslo también. Es un poquito más largo. Y como podemos ver, nos está diciendo que el resultado está aceptado. Entonces, básicamente, esta es la solución. Es bastante simple, pero vemos que tiene cosas bastante interesantes como el uso de dos punteros y una variable auxiliar. Entonces, vamos a enviarlo y vamos a ver qué sucede. Entonces lo enviamos y bueno, aquí ya ya no lo ha aceptado, nos ha dicho que ha sido aceptado exitosamente. Y bueno, básicamente eso fue todo por este video y nos vemos en los siguientes ejercicios de programación.